Lógica y argumentación jurídica. Características de la argumentación. Los argumentos. Todo argumento constituye un intento por convencer a uno o varios receptores de la veracidad o conveniencia de una conclusión, obtenida a partir de una o un conjunto de premisas, mediante procesos deductivos o inductivos, de orden lógico-racional. No son argumentos las opiniones, fundadas o infundadas, ni los sentimientos ni las premoniciones. Si bien todo ello puede ser empleado como premisa en un debate, para lo cual servirán de premisas a posteriores argumentaciones. Componentes de la argumentación. El proceso de la argumentación comprende los siguientes componentes. 1. Tesis. Una conclusión principal a favor o en contra de la cual se debatirá. 2. Premisas. Un conjunto de preposiciones que permiten abordar la tesis desde la perspectiva lógica. 4. Argumento. La conexión entre las premisas y la tesis, demostrando la forma en la que las primeras conducen a la segunda. 5. Debate. Contraposición lógica y ordenada de argumentos por parte de los que conversen, defendiendo y atacando las posturas involucradas. Pueden darse ejemplos, establecer hipótesis, comparaciones, etc. 6. Conclusión. Una tesis nueva obtenida a partir de la revisión de las premisas y la tesis inicial puede ser igual o diferente a esta última. El debate. Todo debate requerirá de la participación de varias posturas defendidas y atacadas por una serie de argumentos y proposiciones. Durante la confrontación de estas razones, se revisará que sean válidas, que sean verosímiles, que sean convincentes y atinadas, pero también que no existan otras mejores sosteniendo la postura contraria. Al final del debate, los involucrados habrán llegado a un número de conclusiones y estarán o no de acuerdo en torno a una mirada común sobre la temática, ya sea esta una de las dos contrapuestas o una tercera surgida en el debate. Fallos argumentales. Los fallos argumentales o debilidades de los argumentos pueden estribar en su carácter falaz si no son ciertos. Inverosímil si son creíbles. Debilidad si son fácilmente rebatibles. O invalidez si no son pertinentes. En cualquier caso, el debate argumental consistirá en demostrar las fallas de los argumentos contrarios y defender las de los propios. Contexto. Se llama contexto argumentativo a las condiciones que acompañan la contraposición argumentativa, es decir, las condiciones externas al debate, pero también influyen en él, como la cultura de los debatientes, el lugar, ciertas convenciones lingüísticas, la relación preexistente entre ellos, etc. Tipos de argumentación. Existen 3 tipos de discurso argumentativo a saber. 1. Demostración. Parte de unas premisas en busca de una conclusión, empleando para ello mecanismos deductivos. Es predeterminante, objetiva. El hablante no se enuncia a sí mismo, habla de hechos objetivos. 2. Argumentación. Aborda la tesis a partir de causas y consecuencias, empleando un lenguaje apropiado para ello. 3. Descripción. Tiende a lo intermedio entre demostración y argumentación, ya que describe la problemática sentando las bases del debate. Propiedad. Una de las condiciones para la argumentación implica el conocimiento de las características del destinatario del argumento, a saber, que el adversario no comprende el argumento, pero puede llegar a hacerlo, que el adversario tiene el conocimiento, la inteligencia, la voluntad para partir y debatir de la buena lid y para poder ser convencido. Sin esta condición de propiedad, es imposible o estéril emprender un debate. Legitimidad. La otra condición para el ejercicio argumental implica que el adversario puede o no estar convencido de la legitimidad de los argumentos
¿qué le exigimos? Y para ello existen mecanismos legitimarios posibles, como cita, en el que se acude a las palabras de otro para validar el razonamiento propio. Ejemplos concretos, como situaciones fácticas que comprueban la validez del razonamiento. Sin esta condición de legitimidad, todo debate resulta fútil, pues los argumentos opuestos son rechazados a priori. Negociación. También se llama al debate negociación, término preferible a la hora de permitir el surgimiento de una tercera postura y no la posición de una de las dos enfrentadas. De hecho, entendidos así, negociadores son aquellos capaces de conducir el enfrentamiento argumental hacia terrenos conciliatorios para hallar una conclusión o resolución conjunta. Falacias. El término falacia refiere a un argumento que pareciera ser válido y correcto, pero no lo es. Se emplea comúnmente como sinónimo de engaño. Si bien no necesariamente lo es, muchas falacias lógicas son en realidad razonamientos defectuosos, fallas lógicas que no necesariamente deben estar al servicio de la manipulación y la mentira. La lógica es una rama de la filosofía de carácter interdisciplinario, entendida como la ciencia formal que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de verdad. La lógica se divide en varias categorías según su campo de estudio. La lógica filosófica estudia el concepto y la definición, la enunciación o proposición, y la argumentación utilizando los métodos y resultados de la lógica moderna para el estudio de problemas filosóficos. La lógica matemática estudia la inferencia mediante sistemas formales, como la lógica proposicional, la lógica de primer orden y la lógica modal. La lógica informal se enfoca en el desarrollo lingüístico de los razonamientos y sus falacias. La lógica computacional es la aplicación de la lógica matemática a las ciencias de la computación. Los orígenes de la lógica se remontan a la Edad Antigua, con brotes independientes en China, India y Grecia. Desde entonces, la lógica tradicionalmente se considera una rama de la filosofía, pero en el siglo XX, la lógica ha pasado a ser principalmente la lógica matemática. Por lo tanto, ahora también se considera parte de las matemáticas, e incluso una ciencia formal independiente. No existe un acuerdo universal sobre la definición exacta o los límites de la lógica. Sin embargo, el ámbito de la lógica interpreta el sentido amplio. Ante todo, se buscan los datos necesarios para convencer a tu adversario. Por ejemplo, ¿cuándo retirarse? Saber cuándo empezar y cuándo acabar es esencial. Lo que dices y cómo lo dices. Escuchar y volver a escuchar. Sobresalir al responder a los argumentos en contra. Tener cuidado con los trucos astutos. Ser capaz de argumentar por escrito. Ser sencillo y claro. Ser el mejor a la hora de salir de un punto muerto. Crear lazos.